Buenos días, mi nombre es Roberto García. Esto es una charla de introducción, ¿vale? Es introductoria sobre agricultura sintrópica. Entonces, esta charla está destinada a todas las personas que no han trabajado nunca con el concepto de bosques comestibles o permacultura o sistemas agroforestales. Es muy introductorio, ¿vale? Vamos a nombrar todas las todas las piezas claves que hay en el tema de la agricultura sintrópica, que son muchas, de una manera muy superficial, de manera que luego, después de la charla, tengas la capacidad de investigar por ti mismo o por ti misma. En internet hay muchos vídeos, hay muy buena documentación, empieza a haber cada vez más documentación en castellano. Entonces esta charla me quiero centrar sobre todo en darte una estructura, una base sobre a qué se refiere la agricultura sintrópica, y ya dentro de esa base tú ya poder caminar solo, ¿no? Entonces, llegados aquí, antes de meterme en sintropía, quiero daros unas nociones básicas que no son de sintropía, sino que son de entender de qué están hechas las plantas, cómo funcionan, etcétera, ¿no? Y con eso ya dicho, ya podemos pasar a entender mucho de lo que la sintropía nos trae, ¿no? Entonces, bueno, me estoy mirando abajo porque tengo una chuleta, ¿vale? Un guión, que si no me puedo ir por las ramas fácilmente y daros un exceso de información que no es conveniente, ¿no? Las cosas mejor poco a poco. Entonces, la primera pregunta que os quiero plantear es ¿de qué están hechas las plantas? ¿De qué está hecho el cuerpo de las plantas? ¿Cuáles son sus ladrillos? ¿De qué está constituido, no? Pues bueno, tengo costumbre de hacer estas charlas en directo, ¿no? Con personas que me van preguntando y demás, y bueno, disculparme si me quedo trabado o me quedo en blanco a menudo, pero bueno, lo que hay. Entonces, las plantas, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Imaginémonos un árbol, ¿vale? En mi caso yo aquí tengo cerca pinos, pues imaginemos un pino, que lo cogemos, un pino adulto, un pino de 20 metros de altura, que lo cogemos, lo arrancamos de la tierra y lo tumbamos en el suelo. ¿Qué pasará con este pino? ¿De qué está hecho esto que hemos cogido? Pues sobre todo está hecho en su mayor parte de agua, ¿vale? La mayor parte de las plantas están entre un 70-80% de agua, o sea, el 70%-80% de su peso es agua. Hay especies que llegan al 90%, y en el caso del pino es de las especies que menos agua tienen en su cuerpo, tienen un 50%. Entonces, si este pino que hemos cogido pesa 3.000 kilos cuando lo hemos arrancado, si le quitamos el agua, si lo secamos, pierde la mitad del peso y nos encontramos con 1.500 kilos de madera y hojas, ¿no? Entonces, si nosotros ahora este pino seco que le hemos quitado el agua lo quemamos, cuando tú quemas una madera, lo que sucede es que el carbono que hay fijado en la materia orgánica de esta madera se junta con el oxígeno y hace dióxido de carbono que pasa al aire. Entonces, en esa combustión el pino se está convirtiendo en aire, ¿vale? En dióxido de carbono. ¿Y cuánto de ese peso se va al aire? Bueno, lo que hacemos es pesar sus cenizas, ¿vale? Porque las cenizas es lo que no puede arder, es lo que la planta ha sustraído del suelo, sobre todo los minerales que no se oxidan, y a lo mejor quedan un 10% o un 14% del peso en cenizas, ¿no? Entonces tenemos que un 50% se ha ido en agua, ¿vale? Del peso, 1.500 litros. Luego tenemos un 10% más o menos en ceniza. Pues el otro 40% lo que ha pasado al aire es básicamente carbono, ¿vale? Carbono y también algo de nitrógeno. Entonces es esto de lo que están hechas las plantas. Aquí me gusta resaltar que normalmente pensamos que una planta o un árbol su masa la saca totalmente del suelo, ¿no? Como que el árbol crece, mete la raíz y del suelo va sustrayendo lo que conforma su cuerpo. Y una parte es cierta, pero el mayor porcentaje de su masa viene del aire, ¿vale? O sea, las plantas, sobre todo, comen aire. Es de ahí de donde sacan el carbono, de la que se construyen. Y del aire proviene también el nitrógeno,
que es otro también constituyente de las plantas que ocupa mucho volumen. Y entonces hay que entender esto, las plantas sobre todo comen aire. Luego también necesitan una gran variedad de diferentes minerales, ¿vale? Que estos sí que se encuentran en el suelo, también en el polvo atmosférico pueden captar algo, pero sobre todo es en el suelo, pero del suelo no necesitan tanta cantidad como pudiera parecer. Necesitan sobre todo tener diferentes variedades, una gran variedad de minerales para que sus procesos internos, entre células y membranas, todos puedan funcionar correctamente, pueda ser una planta sana. Pero necesita poca cantidad realmente. Esto es lo que nos quedaría en las cenizas, si lo hubiéramos quemado. Además, las plantas tienen la capacidad de, si no obtienen un mineral, por ejemplo el calcio, pueden obtener otro mineral que le tiene una propiedad parecida. O sea que se pueden incluso adaptar para que una planta se pueda adaptar a diferentes tipos de suelos y condiciones, ¿no? Pero lo que es principal para la planta son dos cosas. Bueno, el agua siempre, en una medida u otra, pero sobre todo necesitan aire y luz. Las plantas consiguen hacer toda esta transformación de la materia gracias a la luz del sol, ¿no? Entonces hay que entender de que no es, o sea, la Tierra es importante, pero cumple una función diferente. No es que todo dependa de la Tierra, ¿no? Aunque sí en otro aspecto, pero no. Bueno, ahora lo hablaremos más adelante, lo entenderéis. Pero la cuestión, si las plantas sobre todo comen aire y obtienen agua del aire y del suelo, entonces el suelo, ¿qué función cumple? Si no es tanto el alimento directo de la planta, ¿para qué necesita la planta el suelo, no? Esta es la siguiente pregunta que os planteo. Pues la función que cumple el suelo son varias, pero la primera es el anclaje, ¿vale? O sea, una planta necesita hundir sus raíces para anclarse y poder orientar sus hojas al sol y distribuir sus ramas, ¿no? Y luego para poder agarrarse si viene viento, si viene lluvia y demás. Pero la función principal del suelo es que es el estómago de las plantas, ¿vale? O sea, las plantas, el carbono que cogen de la atmósfera, lo transforman fácilmente con ayuda del sol en azúcares, ¿vale? Y mandan estos azúcares bajo el suelo a sus raíces. ¿Y por qué hacen esto? Básicamente porque las raíces de las plantas, cuando debajo del suelo llegan a un mineral, a una pieza de calcio o de fósforo o la forma que sea, no tienen el poder de absorberlo directamente. Necesitan asociarse con microorganismos, con bacterias, hongos y otros insectos que sí que pueden disolver esta pieza de mineral y a cambio de los azúcares de la planta, dárselo a la planta. Entonces, para hacer una similitud, la raíz de una planta, que siempre tiene que estar envuelta, digamos, en microorganismos, es como si fueran nuestros intestinos, ¿no? Nosotros, ¿dónde tenemos la flora bacteriana? La tenemos en el intestino. Nosotros ingerimos comida, ingerimos carbono y nitrógeno. Nuestro estómago hace esa separación, ¿vale? de los nutrientes, los separa y luego van al intestino, que es donde tenemos los diferentes microorganismos que nos ayudan a coger ese nutriente y a pasarlo al torrente sanguíneo. Nosotros, si no tuviéramos flora intestinal, podríamos comer un bocadillo o comer una patata y sin la flora intestinal saldría la patata tal cual, no podríamos absorberla, ¿no? Nosotros tenemos los microorganismos encerrados en un tubo y ahí los conservamos con condiciones estables y bien a gustito para que se reproduzcan y hacer simbiosis con ellos. En cambio, las plantas es como sus raíces, como si tuvieran los intestinos vueltos del revés. Las plantas tienen los microorganismos por fuera de sus raíces. Entonces, el suelo protege los microorganismos que las plantas necesitan tener a su alrededor. Es como si como si el suelo fuera todo el sistema digestivo de las plantas. Y es su principal función. Más que la de sustraer carbono del suelo, que también puede darse, pero la función básica es esta, ¿no? Entonces, el suelo le sirve para anclar, para poder digerir los minerales con que se encuentra,
Y también entre ellos el nitrógeno. El nitrógeno, aunque se encuentra en el aire, las plantas no lo absorben por las hojas. Necesitan son colonias de bacterias en el suelo las que captan el nitrógeno, le cambian la forma y hacen que las plantas puedan absorberlo. Entonces, para que todo esto se dé, para que el suelo esté vivo para la planta y que la planta pueda desarrollarse, necesita que los microorganismos estén bien establecidos y tengan condiciones estables. Esto es muy importante. Un suelo se enriquece más, se fertiliza antes, se acompleja antes, se estructura antes si las condiciones son estables, ¿vale? No es lo mismo un suelo que hoy está seco y mañana lo riegas y lo inundas, no es lo mismo que un suelo que tiene una humedad constante todo el tiempo, ¿vale? Porque en un suelo seco hay ciertos microorganismos que se adaptan a sobrevivir allí. En un suelo encharcado son otros microorganismos. Entonces, son las condiciones estables las que hacen que, digamos, que la vida se prospere, prospere rápidamente. Entonces, los microorganismos necesitan, sobre todo, condiciones estables de humedad, de acidez, o sea, de pH, de temperatura y de oxígeno. Hay microorganismos especializados en vivir en condiciones con oxígeno, los aerobios, y otros en condiciones sin oxígeno, ¿vale? Cada especie de planta se adapta a unas condiciones de suelo diferentes, han evolucionado en condiciones de suelo diferentes, ¿no? Y entonces hay especies de plantas que se adaptan a pHs alcalinos o a pHs ácidos, mientras el pH sea estable. Hay plantas que se adaptan a cierto grado de humedad o a cierto grado de estrés hídrico, pero lo ideal es que sean condiciones estables. Es ahí cuando se te aseguras del crecimiento, igual con la temperatura y con el oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, estas son las nociones básicas que quería asentar, ¿vale? Que entendamos de qué están hechas las plantas y cómo es de importante que lo que tenemos que cuidar no es al cuerpo de la planta, sino al suelo. Es el suelo lo que permite su crecimiento, ¿vale? Y tenemos que mantener su estructura, mejorarla si podemos, y dejar que las plantas lo trabajen, se lo organicen. Esto lo cuenta ahora, ¿no? ¿Vale? Un momento, voy a parar el vídeo. Vale, una vez con las nociones básicas asentadas, ya nos metemos a ver qué es la agricultura en sintropía, ¿no? Entonces, me gustaría deciros que tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿vale? Voy a empezar por la mala. La buena, o sea, la mala noticia de la agricultura sintrópica es que es muy complicada, ¿vale? Es un jaleo muy gordo. ¿Por qué? Porque en la agricultura en sintropía se intenta comprender cómo funcionan los métodos de generación y regeneración de un bosque, cómo lo hace la naturaleza para generar fertilidad del aire, y aquí hay muchos procesos implicados, pero muchísimos, son muchas cosas que van a la vez y que es muy difícil tener en cuenta al principio, ¿no? O sea, es muy complejo, la sintropía es complejidad y diversidad, o sea, hay muchas cosas que tener en cuenta. Entonces, en esta charla intentamos que esto desgranarlo un poco y aclararlo, ¿no? Pero bueno, esa es la mala noticia, ¿no? Es muy complicado de entender. Se puede. Y es apasionante. Y la buena noticia es que, por contra, es muy fácil de realizar. Una vez tienes esa capacidad de observación y, digamos, ya aplicas los principios de la sintropía, es muy fácil actuar. No necesitas tecnología, teniendo tierra y teniendo semillas, ya puedes hacer agricultura en sintropía. No necesitas ni grandes maquinarias, ni grandes inversiones, porque en sintropía se trabaja con procesos, cómo las plantas nacen, crecen, se relacionan, se fortifican, se fortalecen entre ellas, cómo hacen sinergias, y es entender estos procesos y usarlos a nuestro favor para hacer nuestros cultivos y también sobre todo para integrarnos nosotros dentro de la naturaleza, ¿no? Entonces, la buena noticia es que hace falta muy poca cosa o nada para hacer sintropía. Entonces, vamos con la parte dura, con la mala noticia, que esto
¿Esto cómo se come? Bien, primero hay que entender que la sintropía es un tipo de sistema agroforestal, o sea, es un tipo de agricultura, ¿vale? En el que los árboles son indispensables. Aunque tu cultivo sea un huerto y especies anuales, los árboles deben estar presentes. Si además tu cultivo son árboles, pues el sistema ya es más obvio, ¿no? Pero es un tipo de sistema agroforestal y con, dentro de lo posible, con policultivos, ¿vale? En el que vas a tener varios cultivos para cosechar en el mismo espacio. Entonces, ¿qué se intenta en la agricultura sintrópica? La clave de la sintropía es la observación, ¿vale? O sea, es un cambio de paradigma, es un cambio de actitud con respecto al campo, ¿vale? En vez de nosotros imponer lo que queremos, vamos a observar qué es lo que allí se da, cómo funciona nuestro bosque nativo más cercano, conocer las especies que lo conforman y qué función hacen, y viendo qué crece de forma natural, qué, digamos, impulso de vida podemos aprovechar, nosotros llevamos esa energía a nuestro cultivo. Y vamos a favor, nos sincronizamos con esto, ¿no? Entonces, en sintropía siempre intentamos comprender, imitar y optimizar, ¿vale? O sea, facilitar los procesos en los que la naturaleza genera recursos, nutrientes y cómo genera vida, ¿vale? Esto es la sintropía, esto es la base y no nos queda otra que observar. En realidad la sintropía no es un método de plantación, aunque haya ciertas cosas que sí que podamos reproducir en diferentes zonas, pero en la sintropía necesitamos saber cuáles son las condiciones de nuestro terreno, en qué clima estamos y adaptarnos a las especies que se pueden dar en esas condiciones. Y si queremos especies más exigentes, podremos cultivarlas, pero gracias a especies previas que mejoran las condiciones del lugar. Entonces, es entender de que vamos a trabajar con muchas especies, con mucha biodiversidad y con un orden bastante complejo al principio, pero conforme lo ves, conforme lo practicas, ves un poco cómo fluye la vida, cómo puedes ir reforzando todo lo que la vida ya hace, ¿no? Entonces, el primer cambio de mentalidad que hay que hacer es entender de que todas las especies que conforman un ecosistema, ¿vale? Ya sea una sabana, ya sea un pinar, ya sea cualquier tipo de selva, todas las especies cumplen una función dentro de ese gran ecosistema. Hay que ver al ecosistema en conjunto, no como especies diferenciadas. Todas las especies que lo conforman se unen y trabajan de forma cooperativa y por amor incondicional. O sea, todas lo hacemos, o sea, nos incluimos los humanos. Hay que entender que los humanos hemos evolucionado, coevolucionado dentro de la naturaleza, no estamos separados. Y todo lo que hagamos debemos hacerlo desde el amor incondicional y la cooperación, viendo esas ayudas que se hacen unos elementos, unos insectos a otros, unas plantas a ese insecto, viceversa, ¿no? Entonces hay que ir buscando estas relaciones. Esto es lo que nos va a ayudar a entender cómo funciona el sistema, ¿no? Entonces, el bosque, yo cuando digo bosque me refiero al ecosistema completo en el que estamos. ¿Qué es lo que intenta de por sí? Todas las especies juntas formando este equipo, ¿qué es lo primero que intentan? Intentan capturar el máximo de energía solar posible, ¿vale? O sea, todo el sol, toda esa energía que nos viene del sol, es la energía, el motor con el que las plantas pueden transformar la materia y empezar a complejizar y crear relaciones que dan la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, el bosque es un experto en capturar sol y además distribuir esta energía solar entre los diferentes puntos o las diferentes especies o las diferentes condiciones del bosque, ¿no? Otra cosa que hay que entender, como hemos visto antes en las nociones básicas, las plantas no necesitan de un suelo fértil de por sí. O sea, hay ciertas especies que sí que necesitan ciertas condiciones de fertilidad, pero la naturaleza en sí, el sistema en sí, comienza
siempre hemos comenzado desde un lugar en el que un suelo está degradado o es roca viva. En la roca viva ya hay especies de plantas y de todo tipo de organismos que son capaces de instalarse en ella e ir disgregándola, ir generación a generación mejorando las condiciones de ese suelo hasta que ese suelo ya pasa a un punto crítico y ya es capaz de soportar a especies más exigentes, que además estas especies no solo son más exigentes, sino que trabajan mejor en ese suelo que las especies previas. Son capaces de dar el siguiente paso en esa evolución a un bosque más maduro, a un bosque más exuberante, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen esto las plantas? ¿Cómo es que las plantas consiguen transformar la roca en tierra fértil? Hay que entender de que el alimento de las plantas es el aire, es el principal alimento, ¿vale? No tanto el suelo. El suelo cumple también funciones de digestión y de ciertos nutrientes, pero las plantas comen aire, nitrógeno y carbono, sobre todo. Y el agua siempre está presente, el hidróxido, o sea, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces las plantas tienen esa capacidad mágica, como si quisieras decirlo, pero bueno, está más que probada, generan fertilidad, generan materia orgánica con luz y aire. Y esa materia orgánica la van depositando en el suelo, añadiendo capas sobre las rocas o sobre el suelo que tengas y generando mejor suelo y más estructurado y con la capacidad de absorber más nutrientes, más agua y más cantidad y variedad de vida en forma de microorganismos, insectos, hasta nosotros, animales y demás, ¿no? Esto las plantas lo hacen con sol y aire, es lo que hay que entender. Y con sus raíces y con su aporte de materia orgánica van estructurando el suelo. En esto vamos a insistir más adelante cuando veamos el suelo. Pero digamos, esta faceta estructuradora la hacen las plantas junto con los microorganismos. Y otra cosa que aporta la sintropía, que ha sido, bueno, no lo he mencionado, pero todo esto viene de Ernest Götz, ¿vale? Un suizo del que encontraréis mucha información en internet, no me voy a extender. Ernest Götz es el que conceptualizó cómo funciona el bosque y nos dio una estructura de estratos y de funciones, nos dio esta perspectiva que esta perspectiva nos servía para diseñar cultivos en cualquier lugar del planeta, ¿no? Aunque tengamos que cambiar de especies y de métodos, pero nos podemos mantener con el mismo principio que nos ha facilitado Ernest. Y a ver, que me pierdo. En la agricultura sintrópica, una cosa que descubrió Ernest es que nosotros como humanos, como animales realmente que somos dentro del bosque, nuestra función y para lo que hemos nacido, o sea, para lo que tenemos unas herramientas y estamos perfectamente capacitados, es para manejar el bosque, para hacer podas, para elegir dónde poner la materia orgánica, para elegir dónde sembrar. Y nosotros, los procesos del bosque que normalmente llevarían cientos de años, ¿vale? Como que un árbol caiga, pudra y esa materia orgánica esté disponible para la nueva generación, eso puede pasar sin animales y sin ayuda. Pueden pasar mucho tiempo. Los animales tenemos la capacidad de acelerarlo, romper esas ramas, coger esos frutos, dispersar esas semillas, comer y depositar esas hojas, y entonces agilizamos muchísimo en el tiempo, hacemos mucho más rápido todos los procesos que suceden en un bosque. Entonces nuestra función es optimizar los procesos del bosque. Para eso primero debemos entenderlos y luego podemos optimizarlos, ¿no? ¿Cómo se optimizan? Pues un par de pistas y que son la clave. Mediante mucha biodiversidad, ¿vale? La biodiversidad de plantas y con ello vendrá la biodiversidad de microorganismos y de animales es lo que hace que todo el sistema se equilibre y que cumpla todas las funciones que necesita. Y sobre todo nosotros podemos acelerar todos los procesos mediante podas drásticas en momentos concretos. Eso es un poco el secreto de la velocidad, o sea, la velocidad que podemos nosotros aportar al ecosistema en generar suelo fértil. Todo el ecosistema está trabajando para esto, en evolucionar el suelo. Y un suelo fértil puede acoger a especies más exigentes que trabajan mejor con suelo fértil, hasta llegar a lo que llamaríamos un ecosistema clímax, ¿no? En el que ya la vida se da al máximo de lo que la luz solar puede darnos. Y bueno, dentro de esto
Esto es toda la descripción un poco de cómo lo vemos desde la sintropía. Ahora quiero que nos detengamos a pensar o a observar cómo es el suelo de un bosque, ¿no? Voy a parar un momento el vídeo. Bueno, ¿cómo es el suelo de un bosque? Pues aquí os invito a observar, ¿vale? A explorar. Ahora os voy a hacer un poco un resumen muy resumido de lo que es en un bosque ideal la estructura de su suelo, ¿vale? Pero esto cambia en cada ecosistema, puede haber diferencias, ¿no? Ahora os vamos a hablar solamente de la estructura más básica. Cuando tú vas a un bosque, vas caminando por el bosque, ¿vale? Y miras al suelo, lo primero que ves, ¿qué es? Una capa de hojas, o de troncos, o de maderas, o de materia orgánica recién caída, ¿no? O de mierdas también, o sea, lo primero que pillas que acaba de caer encima del suelo. Todo esto se le llama a esta capa, que todavía no ha empezado la descomposición, se le llama cobertura, ¿vale? Es una capa que está en contacto con el oxígeno y tiende a secarse, tiende a perder su humedad, pero si nosotros escarbamos un poco la cobertura encontramos otra capa similar, pero ya son hojas, ramas ya que han empezado a descomponerse y los ves ya más como que se deshacen. A esta capa ya le llamamos de otra forma, yo la llamo como la capa de abono o la capa de mulch, aunque el mulch se refiere a toda la capa de materia orgánica que ponemos sobre un lugar, pero bueno, lo que quiero decir es que la cobertura es una especie como de piel, ¿vale? Que lo que evita evita que el suelo del bosque pierda humedad, hace como de escudo de humedad, aunque la cobertura por arriba esté seca, por debajo mantiene la humedad en una condición constante, ¿vale? Y también la temperatura, también hace que las variaciones de temperatura entre noche y día sean más suaves. De esta manera la cobertura ayuda a que los microorganismos que están descomponiendo la cobertura más vieja puedan trabajar bien, les está dando condiciones estables de humedad y de temperatura. Y luego los propios microorganismos con estas dos condiciones consiguen regular su propio pH, su propia acidez para trabajar más fuerte si tienen las condiciones o más flojo si no tienen las condiciones tan óptimas, ¿no? Y también la cobertura tapa el acceso del oxígeno, ¿vale? Hace unas condiciones estables de oxigenación. Entonces, por encima, o sea, en las capas más superficiales hay microorganismos que trabajan con oxígeno, pero ya por debajo, cuando ya empieza a estar más compactado, el intercambio de oxígeno es más pequeño y empiezan a trabajar otras bacterias. Todo esto, que es el mecanismo de digestión de la materia orgánica del bosque, ¿vale? Está protegido por la cobertura. Bajo la cobertura, si rascamos, encontramos una capa más fértil, con más materia orgánica, que es esta materia que se está descomponiendo. Y aquí está en el proceso de descomponerse. Muchos de estos nutrientes que aportan las hojas, que aportan las antiguas plantas y animales que han muerto y se están descomponiendo, todavía no están disponibles para las plantas. Queda poco, pero todavía no lo están. Entonces, si seguimos rascando, en un suelo, digamos, de un bosque viejo, de un bosque ya con su suelo estructurado, lo siguiente que nos encontraríamos sería una capa a la que llamamos de humus o de complejo arcillo-húmico. Es como, ya se parece mucho más a la tierra, de que suele ser de color más negro, también de una textura más porosa, ¿vale? Y realmente el humus son cadenas de carbono que hacen como un montón, se organizan en forma como de pelos y son muchos pelos que hacen una especie como de esponja, ¿vale? Todo esto es más fácil si hay arcilla para que se estructure así, por eso se le llama complejo arcillo-húmico. Y entonces estas cadenas de carbono ya no se degradan tan fácilmente, estas ya no se están descomponiendo, son muy estables y se quedan dentro del suelo. Entonces el humus no es que tenga nutrientes en sí para las plantas, sino que hace como de esponja. Y nos encontramos con que el humus es como la despensa del bosque, ¿vale? Todos los nutrientes caen por gravedad, ¿vale? O sea, la hoja cae al suelo, se empieza a descomponer y los insectos y los microorganismos la van penetrando un poco más en el suelo, y la lluvia, además, cuando cae, lixivia, arrastra estos nutrientes abajo.
Si la capa de humus no está, cada vez que llueve estos nutrientes se van en profundidad hacia el suelo y se pierden para todas las plantas que tienen raíz superficial. Hace falta entonces que esos nutrientes los recuperen raíces más profundas de plantas, ¿no? Pero en cambio, si tenemos humus, ¿vale? Esa esponja ahí, cuando la lluvia lixivía los nutrientes hacia abajo, quedan atrapados en el humus. Es como una red que los caza, que los atrapa, ¿no? Entonces, cuanto más humus tenemos formado, más capacidad de nutrir al ecosistema hay. O sea, las plantas están desde el primer momento generando humus. Les cuesta bastante, es algo que lleva bastante energía, pero es algo que asegura la supervivencia de cuando hay condiciones extremas o cuando hay, por ejemplo, sequías. En el humus se guarda muy bien mucha cantidad de agua, ¿no? En todo lo que es la materia orgánica. Cuando falta nutrientes o falta, sobre todo, optimiza el reciclaje de los nutrientes de las plantas, ¿no? De lo que una planta obtiene lo lleva a sus hojas y luego esas hojas mueren y caen al suelo, ese nutriente se puede volver a reaprovechar tal cual. Entonces, esa es una de las capas más importantes que debemos generar como agricultores. Esto es lo que asegura la fertilidad del suelo. Todas las capas, en realidad, cobertura, abonado o mulch o como lo queramos llamar, y luego humus. Bajo el humus, si seguimos profundizando, nos encontramos ya el suelo más mineral, ¿no? La arcilla o la arena, que ya son, digamos, como roca disgregada o harina de roca, como lo quieras llamar. Ahí es donde está la fuente de minerales que necesitan las plantas en pequeña cantidad, pero mucha variedad, para tener una nutrición sana y estar sanas y desarrollarse bien, ¿no? Y bajo este suelo mineral ya nos encontramos en algún punto lo que es la roca madre, ¿no? La roca que todavía no se ha disgregado. Entonces, ¿por qué os meto todo este tostón? Pues esto es muy práctico, porque cuando nosotros hagamos un cultivo en el que queremos acelerar el crecimiento de las plantas y optimizar su salud, no tener problemas de plagas, no tener problemas de enfermedades o de carencias, debemos imitar la estructura de este suelo, ¿vale? No, entonces, la cobertura todo es muy importante, sobre todo aparte de si tenemos algo para abonar, siempre va a ir bien, pero lo que primero necesitamos es que el suelo mineral, ¿vale? En la última de las capas no esté descubierto. Eso es una herida muy grande para el bosque. El suelo mineral tiende a perder muchísima agua de la que tiende a evaporarla y a perderla y a secar la tierra si está descubierto. Lo primero que necesitamos es echar cobertura, ¿vale? Si tenemos humus, hostia, pues porque lo tenemos perfecto, le añadimos algo o alguna técnica que produzca humus rápidamente. Esto sería para poner justo encima de la tierra o mezclarlo con la tierra. La siguiente capa sería ya, o sea, las raíces realmente están metidas idóneamente en el humus. El abono, lo que está todavía por descomponerse, por encima de las raíces, porque mientras se descompone, todo lo que está en proceso de descomposición puede quemar las raíces, ¿vale? O sea, todo abono que no esté bien hecho, bien maduro, hay que ponerlo sobre el suelo de manera que se descomponga ahí y vaya bajando conforme se va asimilando al humus y a las raíces. Entonces tenemos el humus, el humus con tierra, donde nos interesa que estén las raíces, el abono y luego la cobertura protegiéndolo todo, ¿vale? Esta estructura del suelo es básica y es común en todos los cultivos, salvo plantas muy específicas, ¿no? Y es, digamos, como un bosque forma su suelo. A ver, ¿qué más? Entonces, hablando de... Ahora quiero dar un apunte. La agricultura sintrópica, una de las diferencias que tiene con la agricultura convencional, a la agricultura convencional se le llama agricultura extractiva, a nivel del ciclo de los nutrientes, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, imaginemos, por ejemplo, que tenemos un cultivo de remolacha, ¿vale? Un cultivo de una sola especie que trabaja un solo perfil de suelo a una sola profundidad, y la remolacha, por ejemplo, pues puede tener este tamaño y unas raíces un poco más largas. Entonces la remolacha, los nutrientes y los minerales que va a movilizar
del suelo, los que va a coger del suelo y los va a pasar a las hojas y va a hacer este ciclo de nutrientes, son muy específicos. Va a mover una variedad de minerales, pero mucho menos que si hubiera más especies. Y además es difícil que una sola especie genere una buena estructura de suelo. Es muy complicado. Hay pocas, la verdad. Siempre hace falta más biodiversidad. Pero en el tema de los nutrientes, ¿por qué se le llama extractiva? Es que si nosotros ahora llamamos, o sea, si cogemos esta remolacha y la cosechamos, y cogemos todas las remolachas del campo y las vendemos fuera, todos los nutrientes que han recogido esas remolachas durante esa época de cultivo, durante ese año, los secuestramos del lugar, ¿vale? Ahí hay nutrientes que las remolachas han conseguido capturar, los han incorporado a sus cuerpos y nosotros sacamos esos cuerpos de allí. Esas remolachas se comen y se cagan fuera de esa tierra. Estamos quitando nutrientes cada año, y si encima lo hacemos con el mismo cultivo que requiere de los mismos minerales, ese cultivo en 2, 3, no sé si más, ya no vas a poder cultivar, vas a tener que cambiar de cultivo porque has empobrecido esa tierra. La manera en que la agricultura convencional soluciona esto es volviendo a aportar minerales, pero de forma sintética y no de una forma muy orgánica. Estos minerales que se aportan de forma sintética no crean las mismas relaciones en los seres vivos del suelo que los minerales, o lo que se llamarían las moléculas vivas, ¿no? Las que están generadas de forma compleja, ¿no? Simplemente se destinan a alimentar la planta y ya está. Y en el suelo no quedan más que restos tóxicos, no porque las sustancias sean tóxicas, sino porque están muy concentradas, ¿vale? Porque echamos mucho del mismo mineral hasta que eso ya cambia su condición. Entonces, la agricultura, hay que tener en cuenta que la agricultura en sintropía intenta no ser extractiva. Lo primero para no ser extractivo, ¿qué es? Cagar donde se come, ¿vale? O sea, si tú coges de un campo y lo comes, devuelve luego esos nutrientes al campo con tus deposiciones. Eso es básico. Si no vas a hacer esto, tienes que de alguna manera en el diseño tener planteado cómo vas a solucionar ese problema de secuestro de nutrientes, ¿vale? En la agricultura sintrópica, además, lo que más ayuda a que se genere fertilidad y a que esos nutrientes se recuperen es la biodiversidad, por un lado. ¿Por qué? Porque si nosotros la remolacha, digamos, trabaja a esta profundidad del suelo, pero además tenemos, yo qué sé, girasoles que ya profundizan su raíz más abajo. Los girasoles obtienen nutrientes de más abajo, los suben hacia arriba y los aportan a la superficie del suelo. Esto todas las plantas. Entonces lo ideal para que todas las plantas tengan toda la variedad de nutrientes que necesitan es que trabajes con diferentes perfiles de suelo, diferentes tipos de raíces. Hay raíces pivotantes que van muy profundas, otras que se diseminan más en superficie y aprovechan mejor la superficie. Entonces, cuanta más biodiversidad de especies, mejor se estructura el suelo, mejor se reparten entre todas los nutrientes, porque los comparten, y sobre todo, ¿cómo decirlo? Más sol estás capturando, más carbono estás capturando, y en el mismo cultivo, digamos, conforme cultivas vas fertilizando la tierra. Esto es un poco a lo que quería llegar, ¿no? Esto lo consigues, la fertilización de la tierra, con biodiversidad, por un lado, y también con densidad, con mucha más densidad de la que estamos acostumbrados a cultivar policultivos, ¿vale? La clave es que el sol nunca toque el suelo. Nunca. Y que si lo toca, o sea, y que tampoco lo suyo es que el sol toque hoja verde viva. Ahí es cuando se obtiene una captura de energía. Si el sol toca cobertura, la cobertura no está tanto capturando energía ni optimizando ese proceso. La cobertura sirve para, digamos, poner una tirita encima de la tierra desnuda, pero realmente esa tierra va a regenerarse con plantas vivas, con especies vivas, ¿no? Entonces, bueno, lo siguiente es un poco dar un ejemplo de cuáles son los principales microorganismos que se asocian a las raíces de las plantas y que ayudan a que éstas sobrevivan y que asimilen los
los nutrientes del suelo. Voy a poner un archivo. Voy a estar usando un libro que se llama Abundancia Agroforestal, un manual de agricultura sintrópica del autor Roger Gedsen, creo que se llama, que tiene los derechos de autor, que si no haces un uso lucrativo de ellos puedes enseñarlos, así que voy a aprovechar del trabajo que ha hecho este señor, que a mí me ha venido muy bien. Es un libro que recomiendo para gente que se esté introduciendo. Y ahora voy a aprovechar a enseñaros unas fotos mientras os comento los principales familias de microorganismos que nos conviene tener en cuenta. Bien, el tema de los microorganismos en el suelo es es muy importante entenderlo, comprenderlo, aunque sea su base, para saber también luego qué función realiza cada especie de planta dentro del ecosistema. Entonces, en una sucesión de ecosistemas, ¿vale? Cuando tú tienes o tú puedes ver un terreno o un campo completamente estéril, ¿vale? O sin vida, las primeras formas de vida que se pueden instalar en este campo y que pueden empezar a sobrevivir y a aportar vida son las bacterias. Y las plantas que son colonizadoras, ¿vale? Las plantas que consiguen sobrevivir en las situaciones más extremas, y que son las gramíneas, tipos de cactus y demás, se asocian con las bacterias sobre todo para obtener los nutrientes del suelo. Y bueno, entonces hay que entender de que las bacterias realmente, como podemos ver aquí, he puesto esta foto del documento de Abundancia Agroforestal, lo que hacen, aquí podemos ver, digamos, la raíz de la planta como si fuera el microscopio. La planta, conforme va exudando azúcares, ¿vale?, va alimentando una colonia de bacterias alrededor de sus raíces. Entonces, cuando esta raíz llega a algún mineral o algún nutriente que necesita digerir o que necesita, digamos, absorber, son las bacterias las que hacen esta función de disolver el nutriente para la planta y hacen el intercambio se produce un intercambio entre bacteria y raíz. Entonces todas las raíces de las plantas se rodean de lo que se llama la rizosfera, ¿no? Porque son una familia grande de bacterias que hacen este efecto, son las rizobacterias. Entonces la rizosfera, digamos, es como ese aura bacteriana que tienen las raíces que les permiten digerir todo. No solamente tienen la función de dar de comer a la planta, también de defensa. Cuando la planta tiene todo su espacio de raíz ocupado por rizobacteria, con una colonia sana de bacterias, otras bacterias o otros hongos o otros organismos que pueden resultar en enfermedad para la planta o en carencias no pueden entrar, ¿vale? Porque está todo el espacio ocupado, o sea, la rizosfera hace como de barrera protectora. Si no hay una colonia de bacterias suficiente con la suficiente variedad, puede que en esta barrera haya huecos donde se puedan colar patógenos. Y estos patógenos son organismos en los que enferman a la planta en concreto. Entonces las rizobacterias tienen esta doble función. Por un lado, hacer la digestión de los minerales y por otro lado, proteger a las raíces de otros organismos, ¿no? Cuando el sistema evoluciona, cuando el suelo ya ha tenido sus pastos, que son ecosistemas de colonización, luego sus pinares podrían ser también sus sistemas de colonización, y el suelo va ganando madera, sobre todo lignina, ¿vale? La lignina es una forma de carbono. Esto no lo he comentado antes, es verdad. El nitrógeno es lo que utilizan las plantas para formar todas sus partes tiernas, todas sus partes verdes, ¿vale? Todo lo que luego además se descompone con mucha rapidez está compuesto sobre todo de nitrógeno, de formas de nitrógeno. Pero las partes duras de las plantas, como la paja en los cereales o la madera en los árboles, o por ejemplo la hoja del pino, que es así como muy fibrosa también, esto está compuesto de carbono. Y el carbono es bastante difícil de descomponer, o sea, requiere de bastante energía. Y hay unos microorganismos especializados en descomponer carbono. Y estos son los hongos, ¿vale?
Los hongos aparecen cuando un ecosistema ya tiene bastante madera para digerir en el suelo. Entonces, los hongos, ¿qué función tienen? Aparte de que reciclan la madera, o sea, todos los nutrientes encerrados en la lignina y madera, bueno, viene a ser lo mismo, lignina viene de leña. Entonces, aquí podemos ver que por un lado descomponen y reciclan la leña, y por otro lado los hongos crean un efecto muy beneficioso que es, se crecen en micelios, como en pelos, digamos, ¿no? Crecen como una red neuronal y funcionan como una red neuronal bajo el suelo. Así como las bacterias pueden resistir condiciones bastante duras, ¿vale? De sequedad, de, de temperatura extrema, etcétera, son los hongos los que sí que necesitan que el suelo tenga, para desarrollarse, que tenga una condición estable de humedad, de temperatura y de disponibilidad de alimento. Cuando los hongos tienen estas condiciones óptimas, estas condiciones guays, entonces es cuando empiezan a crear toda esta red de micelios. Y aquí podemos ver el ejemplo de una raíz, ¿no? Entonces, una raíz que tiene su rizosfera aquí, de bacterias. La raíz, una de las cosas que tienen es que las raíces más finas de las plantas son como un pelo humano, más o menos, ¿vale? Pero para llegar a los micronutrientes, que podríamos ver como estas cosas de por aquí, la raíz, los nutrientes y los micronutrientes están, digamos, como atrapados en poros del suelo. Un suelo arcilloso tiene más poros y un suelo arenoso tiene menos poros. Un suelo arcilloso suele tener más capacidad de tener nutrientes que un suelo arenoso, y las raíces son tan grandes que a menudo no llegan a estos nutrientes, ¿vale? Aunque esto sea del grosor de un pelo, los nutrientes son todavía mucho más pequeños. Entonces, el hongo, los micelios, se conectan con las raíces y les sirven como mini raicillas todavía mucho más finas que sí que son capaces de llegar a los nutrientes y el agua que hay en los microporos. Entonces, desde el minuto cero en el que hacemos una plantación en sintropía, incorporamos madera al suelo para que esta madera empiece a favorecer la presencia de hongos en el suelo y que formen toda esta red de micelios que van a hacer que nuestras plantas puedan llegar a muchos más nutrientes. De media se considera que una planta sin hongo, por ejemplo, sin esta red, llega a tanto alimento en un volumen de tierra, ¿no? Si hay hongos, esa planta con las mismas raíces, pero con presencia de los hongos, puede llegar a 7 veces más alimento que sin los hongos. Eso por un lado. Además de que los hongos conectan, aquí no sale en la foto, pero conectan una raíz con otra. Sirven como conexión neuronal para mandar información de una raíz a otra. Y también nutrientes y también agua, o sea, es una red que hace de transporte entre plantas y que hace que todas las plantas puedan trabajar en equipo. Un ejemplo, hay varios vídeos que podéis ver sobre esto, no me voy a extender más, pero un ejemplo claro es cuando una planta madre que ya ha criado ya ha hecho germinar a sus hijas, cuando la madre ya está en su proceso de que sabe que va a morir, empieza a enviar nutrientes a sus plantas hijas, y digamos les da ese input a través de los micelios, y luego ya pues muere y se descompone y ya se recicla, ¿no? Entonces los hongos del suelo tienen esa función tan importante de comunicación entre plantas y además de poder llegar a todos los rincones. Y luego en suelos ya que ya también están protegidos y que están bien, aunque realmente te los puedes encontrar en más situaciones, la siguiente familia de microorganismos grande, o sea, importante para tener en cuenta, es la mesofauna. Aquí ya empezamos a ver que son pequeños insectos. Los insectos, ¿qué función hacen? Aparte de que son unos grandes transportadores de materia orgánica, un gusanito va a comer una hoja y luego lo que ha comido de esa hoja lo excreta un poco más adentro del suelo y va repartiendo la materia orgánica y la va descomponiendo. También son grandes propagadores de bacterias y de hongos, o sea, gracias a ellos digamos hay una gran comunicación
incluso por encima un poco del suelo, entre las plantas y entre toda la vida que se da, ¿no? Entonces son como los tres grandes grupos de microorganismos y hay que cuidarlos todos. Eliminar cualquiera de ellos o intentar eliminarlos provoca un receso en la evolución fuerte. O sea, aquí realmente hay que entender que todo esto está trabajando por amor incondicional, está cooperando entre sí y cuanto más ayudemos a esta cooperación, más fertilidad vamos a tener en nuestro cultivo.